Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de los estudios de casos en la enseñanza dentro del módulo de análisis de los métodos de enseñanza superior en el eje 2. Estamos trabajando diferentes estrategias que se pueden abordar desde el aula y cómo ustedes desde la gestión podrían ir ayudando y conociendo estas estrategias para que se puedan propagar en las diferentes aulas de nivel superior. Comenzamos con el estudio de casos, que se comienza a utilizar en Harvard en el año 1914 en el programa de Derecho. El Case System pretendía que los alumnos del área de las leyes buscaran una solución a una historia concreta y la defendieran. En 1935 el método se estructura y se extiende como estrategia docente. Pasa también en la Escuela de Medicina, donde para la carrera se utilizan los casos, ya que en esa época recién la residencia se afrontaba en los últimos años de formación y los alumnos no tenían otra manera de enfrentarse a los casos reales con los que iban a tratar en el futuro. ¿Qué es el estudio de caso? Es una técnica de aprendizaje grupal, consiste en consignar por escrito un problema concreto de la vida real, debe ser comprendido y resuelto por un grupo a través de un proceso de discusión. Eso es lo que da la singularidad de esta técnica. Las características principales. Primero, que se plantea una situación real, como ya lo dijimos en la filming anterior. Se adapta a un conocimiento previo, no se puede dar un caso para que los estudiantes traten de dar posibles respuestas desde el sentido común, sino que tienen que tener bases de conocimiento para poder enfrentar la resolución del caso. El caso no debe sugerir soluciones o posibles soluciones, sino que tiene que dar pistas para que se llegue a una posible solución, y siempre tiene que ser solo una, no puede haber más de una solución. Tiene que estar relacionado con el futuro profesional de los estudiantes, tiene que presentar conceptos científicos, lo que decíamos anteriormente, que se tiene que adaptar a un conocimiento previo. Bueno, a su vez tiene que trabajar con conocimientos científicos y con habilidades específicas de la profesión. Tiene que ser claro y comprensible, es decir, que no buscamos que el estudiante se pierda en el caso o se frustre en el caso, sino que lo que queremos realizar es despertar habilidades en los estudiantes con respecto a su futuro profesional. El tiempo debe ser limitado para la resolución del caso, dado que se utiliza como una estrategia educativa, por lo tanto tiene que estar dentro de los tiempos del semestre o del año en el caso de una materia anual, y tiene que estar dentro de los tiempos de la materia, pese a que se pueden entregar ciertas tareas fuera de las clases. La idea es que la resolución se haga dentro de las clases para que haya un seguimiento por parte del docente tutor. Persigue metas educativas, que era lo que hablábamos anteriormente, y requiere una consulta bibliográfica. Esto está relacionado también con los conceptos científicos. Millian decía que el estudio de casos está pensado para compensar la no siempre disponible experiencia real que aporta la vida y para reforzar cualquier método convencional de formación. Piensen que en la época en que surge el estudio de casos, como decíamos anteriormente en medicina y en otras carreras tradicionales, las prácticas muchas veces se daban en el último cuatrimestre de cursado o posiblemente recién cuando los estudiantes ya estaban recibidos de la carrera. Actualmente tenemos la posibilidad de que en el nivel superior las prácticas se puedan desarrollar desde la mitad de la carrera o algunas microprácticas en los primeros años, pero dado que no siempre tenemos estas herramientas o estos espacios disponibles para los estudiantes, el estudio de casos también les otorga una facilidad de complejizar el caso o problematizar mucho más el caso de lo que encontrarían en la vida real y desplegar casi todas las habilidades que uno intenta transmitir dentro de la formación. ¿Cómo se elabora un caso? Primero hay que seleccionarlo. Después vamos a ver la diferencia entre seleccionar y armar el caso. Después hay que identificar el objetivo educativo. Recuerden que es una estrategia educativa. Hay que presentar un breve resumen del caso y detallar lecturas o actividades previas, ¿sí?
¿Para qué? Para que el estudiante tenga esos conocimientos previos desde los cuales partir. Todo esto se tiene que presentar de una manera esquemática y sugerir dentro de ese esquema ciertos focos. Y después, si se quiere, se puede proponer una ampliación del caso, quizás con contenidos nuevos que se estén abordando o con otras habilidades que requieran de habilidades más sencillas en un inicio. Y se puede trasladar un caso durante toda una cursada e ir complejizándolo a medida que se va avanzando durante el estudio del curso de la materia. Después se requiere la puesta en común y las conclusiones. Se puede trabajar un caso en todo el grupo de la clase o varios casos diseminados en diferentes grupos. Eso debe depender de la cantidad de alumnos que se tenga y cómo se puede ir trabajando dentro del aula o fuera del aula también con un monitoreo externo el caso. Los elementos que no pueden faltar en un caso son las preguntas críticas, dar los interrogantes para que el estudiante quiera abordar ese caso. El trabajo en grupos tiene que estar dado para que se dé el debate dentro de ese caso. El interrogatorio sobre el caso, es decir, que el alumno o los alumnos puedan preguntar al docente acerca de ese caso hasta lo que el docente decida darles de información, o que puedan seguir buscando las respuestas a sus interrogantes con bibliografía o con algún otro material extra. Y tiene que haber actividades de seguimiento, es decir, que no se entrega el caso y se deja solo a los estudiantes hasta su resolución. Constantemente se tienen que generar actividades programadas y no programadas que lleven a la resolución del caso. Les decía que no es lo mismo seleccionar un caso que hacer un caso. Acá dividimos en dos actores docentes. Uno, que es el que escribe el caso, que lo hace con una intencionalidad, tiene los objetivos docentes o los objetivos educativos traducidos en un problema. Nosotros podemos tomar un caso de alguna página web. Hay muchas páginas de universidades que tienen colgados casos para diferentes disciplinas, y podemos también escribirlo nosotros de acuerdo a las necesidades educativas que tengamos en el grupo de estudiantes o a la realidad circundante en ese momento. El otro rol es el del docente tutor, que hace la preparación previa al trabajo con los alumnos en el momento en que elige un caso o en el momento en que crea un caso. Ya está haciendo una preparación previa. Se hace presente durante el desarrollo del caso y tiene a cargo también la evaluación de este caso. Escribir un caso puede resultar engorroso, también puede ser que uno utilice un caso de otra universidad o de otra especialidad para basarse y no perder de vista los elementos de un caso para poder llevarlo como práctica didáctica. ¿Cuáles son los beneficios y aportes didácticos del estudio de caso? Primero, que fomenta la reflexión y el análisis, así como también el trabajo colaborativo. Favorece la observación, dado que el alumno va a estar leyendo y releyendo el caso y buscando elementos no solo físicos, sino elementos que están dentro del texto, de la corporeidad del texto. Tiene que tener sí o sí una relación con la realidad y llevar al alumno a esa realidad. Para eso también tiene que favorecer el pensamiento crítico, la escucha comprensiva, en el caso del trabajo con sus colegas. También tolerar la diversidad de opiniones y ponerlas en juego a favor de la resolución del caso, y no que sea un debate que se convierta en una pelea, sino en un diálogo. Y le tiene que dar cierta motivación hacia la resolución del caso. La idea es que cuando el alumno pierda la motivación en la resolución del caso pueda estar llegando al final y que no busque la frustración del estudiante. Y lo tiene que llevar a la toma de decisiones, lo que hablábamos anteriormente. La resolución del caso es solo una y el alumno quizás tenga que optar por ciertas opciones, y la toma de decisiones es fundamental. ¿Cuáles son las dificultades de la aplicación de esta metodología educativa? Primero, que se da una gran dispersión en grupos numerosos. Siempre que se trabaja con casos
como docente tutor uno puede dividirse entre 3 grupos, 4 grupos, y a su vez esos grupos no tienen que tener una gran cantidad de estudiantes. Por lo tanto, esto puede estar supeditado a comisiones de trabajos prácticos o a universidades o institutos con poca matrícula en ciertos años de las carreras. El proceso de evaluación es otra dificultad, dado que la evaluación tiene que ser constante. Quizás aquí la evaluación sumativa no refleje tanto como la evaluación formativa que se da durante el proceso de la resolución del caso. Y los criterios que uno utiliza, que tienen que estar en función a los objetivos que se han planteado para ese caso y las habilidades que queremos desarrollar en los estudiantes. Los tiempos, siempre un caso lleva mucho tiempo y tenemos que recordar los tiempos institucionales. El orden, el aula tiene que cambiar la disposición del mobiliario, tiene que cambiar también en función a la distribución de ese mobiliario. Puede ser una posible dificultad la temática, puede ser que no sea motivadora, puede ser que esté alejada de la realidad, puede ser que esa temática ya esté agotada en ciertas materias y que los estudiantes ya lleguen con demasiado conocimiento de esa temática. El otro inconveniente es el final abierto. El caso tiene que tener una resolución, no puede haber finales abiertos. Esto hace que los estudiantes no solo se desmotiven, sino que se frustren. Al igual que el tema de las respuestas incorrectas. Las respuestas incorrectas las hay, pero no puede ser que todas las respuestas sean incorrectas, es decir, la inexistencia de respuestas correctas. Hill decía que un caso nos permite mediar entre los saberes cotidianos y los saberes académicos. Si bien el estudiante tiene que tener una noción de sentido común, el caso no tendría que ser resuelto solo por el sentido común, sino que tiene que poner en juego los saberes académicos también. Les dejo la bibliografía. Este libro se enfoca directamente en el estudio de casos para fomentar competencias y dentro de la educación superior. Por eso me pareció muy valiosa la elección de esta bibliografía. Este se encuentra en línea gratis, este PDF. Bueno, espero que puedan seguir leyendo el eje 2 y poner en juego las herramientas que ahí vamos a ir detallando y también las metodologías de trabajo. Adiós.